En este video veremos un ejemplo de las características y uso de las variables. Para ello abriremos el IDLE y utilizaremos el shell. Entonces, en el video anterior vimos que las variables tienen ciertas características y usos, que son declaración de variables, asignación de valores, uso de variables, tipos de variables, nombre de variables, acceso a variables, reasignación de valores y alcance de variables. ¿Ok? Entonces, para empezar, tomaremos estas primeras dos. En Python, la declaración de variables va directamente relacionada con la asignación de valores. Como ejemplo, en lenguajes como C, podemos declarar una variable, pero la forma de declararla es muy estricta. Por ejemplo, suponiendo que tengo una variable donde voy a guardar la edad de una persona. Entonces, como sé que la edad de una persona siempre va a ser 1, 2, 3, 4 y no va a ser 1.5, 1.2, 1.8, porque no damos nuestra edad de esa manera, entonces tendría que definir su tipo de dato como un entero y entonces poner la variable edad. Y de esta manera estaría definiendo la variable edad en C y posteriormente le asignaría un valor como edad igual a 25, punto y coma. Esta es la manera en la que lo haríamos en el lenguaje de programación C. Python no tiene eso. Entonces, si yo quiero crear la variable edad, es decir, definir solo la variable edad y pongo edad y le doy enter, me da un error. ¿Por qué? Porque me dice que no está definida la variable edad. En Python, tanto la declaración como la asignación se hacen al mismo tiempo. Entonces tendría que definir la variable edad igual con 25 y de esta manera ya creé la variable edad. Esto es porque Python, a diferencia de lenguajes como C, en el que tengo que decirle a la variable qué tipo de dato va a contener, Python hace la asignación de manera dinámica e implícita. Es decir, yo no le digo qué tipo de dato va a tener edad. Simplemente al asignarle un valor, Python infiere de qué tipo va a ser. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más detenidamente en próximos videos. Después tenemos la sección para el uso de las variables. El objetivo de una variable es proporcionar una manera intuitiva de acceder o usar un valor. Por ejemplo, si tenemos perritos en adopción y queremos llevar el control de cuántos perritos quedan disponibles, podríamos simplemente usar el número 20, ¿no? Y tengo el número 20, pero entonces cuando quiera restarle algo o tener una función, tendría que acordarme de qué valor tiene. Por ejemplo, escribir 20 menos 1 cada vez que adopte un perrito. Y entonces ya solo me quedan 19. Y si después de muchas cosas que hace el programa necesito incrementarle o decrementarle un perrito porque me lo devolvieron o me adoptaron otro, tendría que recordar qué valor tenía, que tenía 19 en este caso, y entonces proceder con la resta del número que sea. ¿Ok? Entonces, esto hace un poco complicado poder llevar el control de ese valor. Sin embargo, si en lugar de eso creo la variable perritos y le asigno el valor de 20, entonces puedo usar esa variable para hacer cosas. Por ejemplo, cuando anotan un perrito, entonces ahora perritos va a ser igual a lo que tenía la variable perritos, no necesito acordarme qué valor tenía, menos 1. Y entonces, si imprimo el valor de perritos, es decir, de la variable perritos, tengo 20. Oh, ok. Aquí cometí un error a la hora de crearlo. Creé una segunda variable llamada perrito y a ella le asigné perritos. Quiero que se sobrescriba. Entonces, para que se sobrescriba, es perritos igual a perritos, es decir, a ella misma, menos 1. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? La variable perritos, que vale 20, la estoy poniendo aquí, le estoy restando 1 a 20
y lo estoy volviendo a asignar a ella misma. Es como si sacara todo de la caja, quitara uno y volviera a poner el restante en la misma caja. En este ejemplo de aquí, como este es perrito y este es perritos, esta la está tomando como si yo estuviera creando una nueva cajita, estuviera tomando el valor o espiando el valor que tiene perritos, restándole uno y metiéndolo acá. Sin embargo, perritos sigue teniendo 20. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si imprimimos la variable perritos, vamos a tener que tiene el valor de 19. Y de esta manera, si a lo largo del programa estoy modificando esos valores, no necesito recordar qué valor tenía antes para poder hacer la resta. Simplemente lo que sea que tenga guardado, lo voy a modificar y me va a dar el resultado correcto. ¿Ok? Entonces, podemos acceder al valor de una variable o utilizarlo simplemente escribiendo su nombre como vimos aquí. Por ejemplo, simplemente escribiendo perritos menos 1 le estamos restando. Simplemente escribiendo el nombre de la variable en la función print estamos accediendo a su valor y de esta manera podemos utilizar esa variable en diferentes operaciones o para acceder a su valor con la función print. ¿Ok? Después tenemos los tipos de variables. Las variables pueden contener diferentes tipos de datos, como números enteros, cadenas de texto, listas, booleanos, etc. No necesitamos declarar explícitamente el tipo de variable en Python. El intérprete infiere el tipo según el valor asignado, por lo que se dice que el tipo de datos o variable es implícito y dinámico. Esto de los tipos de datos lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber qué tipo de dato tiene la variable perritos, escribo la función type, ahí le pongo la variable e imprimo. Aquí no se preocupen tanto por esto, simplemente esto es una función que está recibiendo la variable perritos y esto a su vez se está imprimiendo, es decir, que esta función me va a devolver qué tipo de dato tiene perritos y la función print va a imprimir ese resultado. Entonces, si doy enter, me está diciendo que perritos es de tipo enteros. ¿Por qué? Porque el valor que le asigné es un entero. A eso se refiere con que su asignación o su tipo de variable es implícito, porque yo no necesariamente le digo cuál, sino el programa lo infiere de acuerdo al tipo de dato que tiene. Por ejemplo, en perritos, si en lugar de poner cuántos perritos pongo, no sé, el nombre de los perritos, Firulais, por ejemplo, Firulais y Madonna. ¿Ok? Y nuevamente imprimo esto para ver qué tipo de datos tiene perritos. Ahora me va a decir que es un tipo string o cadena de caracteres. Es decir, el tipo de dato de la variable cambió de manera dinámica basado en el valor que yo le puse. A esto nos referimos con que el tipo de datos o el tipo de variable es dinámico e implícito. Es decir, no como en C que yo tengo que definir qué tipo de dato va a contener y tiene que meterle ese valor porque si no da un error. En el caso de Python, si yo primero la uso con un número entero, va a ser una variable de tipo entero. Si después sobreescribo su valor con una cadena de caracteres, ahora va a ser de tipo string o cadena de caracteres y así sucesivamente. En videos posteriores veremos más a detalle este tema de los tipos de datos y por ende, con esos tipos de datos, el tipo de la variable. ¿Ok? Ahora seguimos con los nombres de las variables. Los nombres de las variables deben seguir ciertas reglas que vimos en nuestro video, reglas de nomenclatura, como comenzar con una letra o guión bajo, no deben contener espacios y no deben ser palabras reservadas del lenguaje.
esta regla no la vimos cuando vimos las reglas de nomenclatura. Simplemente dijimos que todo debería ser en minúsculas, que las palabras deberían estar separadas por guión bajo y bueno, no contener espacios. Pero además resulta que tenemos palabras reservadas del sistema. Tampoco podemos usarlas, como por ejemplo, esta palabra print, tal vez para nosotros que hablamos español, no tendríamos ese problema a la hora de crear variables, pero supongamos que queremos una variable que se llame imprimir. Imprimir en inglés es print. Entonces, yo no puedo crear una variable print dado que existe una función del sistema que se llama print. Por lo tanto, es una función o es una palabra reservada del sistema. ¿Cómo puedo saber cuáles son las palabras reservadas del sistema? Bueno, si escribimos import para importar una librería que se llama keywords o palabras claves y luego imprimimos keywords.keywordList, esto nos dará una lista de todas las palabras reservadas en el lenguaje Python, es decir, palabras que no podremos utilizar para crear nombres de variables. ¿Ok? Entonces, no podemos usar la palabra false, none, true, and, as y ninguna de las que están aquí. Todo lo demás está permitido siempre que sigamos con la regla. ¿Ok? Posteriormente, tenemos el acceso a variables. Esto lo vimos de alguna manera en este ejemplo de aquí. Podemos cambiar el valor de una variable reasignándola con un nuevo valor en cualquier momento. Aquí lo hicimos con la variable perritos. Valía 20 y era de tipo int. Luego, en lugar de un número de perritos, pusimos nombres de perritos y ahora es de tipo string. Y por ejemplo, podría modificar su valor, que sería la parte de reasignación de valor, simplemente como lo vimos aquí. Por ejemplo, ahora podría decir que perritos es igual a 101. Son dálmatas. ¿Ok? Entonces tenemos 101 perritos. Y ahora si accedo a su valor, perritos, vemos que ahora tiene el valor 101. Puedo reasignarle un valor nuevamente escribiendo la variable perritos y modificando el valor para que no sé, ahora sean 10 por ejemplo. De manera que si vuelvo a imprimir perritos, nos ponemos aquí y damos doble enter. Y ahora el valor de perritos es 10. Esto es lo que se conoce como reasignación de valores, que es simplemente cambiar el valor por medio de una operación o por medio de ponerle directamente el valor que queramos. Y en el caso de Python, no solo podemos modificar su valor dentro del tipo de dato que contenía originalmente, sino podemos ponerle un valor con otro tipo de dato y el tipo de dato también cambiará. Y por último, tenemos lo que es el alcance de las variables. Para poder ver esto del alcance de las variables de manera más precisa, vamos a abrir el editor. Entonces me voy a File, New File y aquí estoy en el editor. En el editor vamos a crear una variable que se llame, vamos a ver, edad, por ejemplo. Y vamos a ponerle 28 años, ¿ok? Ok, entonces, dentro de esta edad voy a tener nuevamente edad-meses, que va a ser igual a la edad multiplicada por 12, ¿ok? Y finalmente va a imprimir la variable edad, ¿ok? Voy a guardar esto dentro de ejercicios videocurso, ejemplo comentarios, 4-ejemplo variables, ¿ok? Y se va a llamar ejemplo-variables, ¿ok? Entonces, cuando yo ejecuto esto, lo que veo es el valor de la edad, que es 28.
Esto es porque la variable edad tiene un alcance global dentro del programa. Aquí voy a crear una función, no hagan mucho caso, pero es aumentar edad. Y esta va a recibir una variable edad. Y después, aquí va a decir que incremento va a ser igual con 1. Y entonces edad resultante es igual a edad más incremento. ¿Ok? Y por último vamos a devolver edad resultante. Ok, entonces aquí tengo la variable edad que puedo imprimirla aquí, y aquí tengo la variable incremento. Si yo mando a llamar la función edad es igual a aumentar edad, aquí no se preocupen mucho, vamos a verlo más detenidamente en los siguientes videos. Ahorita es solamente para efectos de la parte del alcance de variables que quiero que veamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a imprimir edad, ¿verdad? Entonces, edad empieza con 28 y voy a llamar a esta función que lo que va a hacer es incrementarle a 1 y me va a devolver un resultado que voy a guardar nuevamente en la variable edad. De manera que, si ahorita lo corro, espero que el valor sea un 29. Vamos a verlo. Y efectivamente es 29. ¿Por qué? Porque la edad llamó a esta función en la cual se le incrementó 1 y puedo imprimirla aquí. Ahora, tengo esta variable que se llama incremento y tiene el valor de 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo doy aquí imprimir, print incremento? ¿Ok? Veamos qué pasa. Le voy a dar control S, ejecutar, y me está dando un error. Me está diciendo que hay un error en la función print incremento porque el nombre incremento no está definido. ¿Por qué no está definido? Claro que está definido, está aquí y vale 1, ¿verdad? Bueno, porque a eso nos referimos con el alcance de las variables. Edad está definido aquí arriba como una variable global, por lo cual puede ser utilizada dentro de esta función y obviamente aquí para imprimir el valor. Sin embargo, la variable incremento solamente está definida dentro de la función, es decir, que su alcance es local a la función. Aquí la estamos utilizando y no da ningún problema porque aquí dentro de esta función sí existe, pero fuera no existe. Si yo muevo este print justo aquí, entonces el error va a desaparecer y vamos a ver que me va a imprimir un 1 y luego 29. Efectivamente me imprimió un 1 y luego 29. ¿Ok? Entonces va de nuevo. El alcance de una variable se refiere a la parte del programa en la que puede ser utilizada. Las variables pueden tener alcance local, es decir, estar restringidas a una función o bloque de código, o alcance global, es decir, que están disponibles en todo el programa. Entonces, en este ejemplo, edad tiene un alcance global, ya que puede ser utilizada en todas las partes del código. Sin embargo, incremento es una variable local que solo existe en la función aumentar edad. Y a eso se refiere el alcance de las variables. En resumen, las variables son esenciales en la programación,
ya que te permiten almacenar y manipular datos de manera dinámica. Declaras una variable asignándole un nombre y un valor y luego puedes utilizarla en tus programas para realizar cálculos, mostrar información o realizar diversas operaciones.